No murieron como en las películas. No hubo despedidas épicas, ni planes de escape. La mayoría ni siquiera vio venir el final. Algunos fueron traicionados, Otros casados. y algunos simplemente se quedaron sin tiempo. Esta es la realidad de cómo murieron algunos de los criminales más famosos de la historia. Bonnie and Clyde. El 23 de mayo de 1934, la pareja más famosa del crimen en Estados Unidos conducía por una carretera rural en Luisiana. Durante 2 años habían robado bancos, huido de la policía y se habían convertido en símbolos de la Gran Depresión. Pero ese día, la suerte se acabó. 6 agentes de la ley los estaban esperando en una emboscada cuidadosamente preparada. Llevaban meses estudiando sus movimientos, siguiendo sus rutas y anticipando sus visitas familiares. A las 9:15 de la mañana, su coche apareció. No hubo advertencias. No hubo negociación. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca, los agentes abrieron fuego. Rifles automáticos, escopetas, pistolas. El sonido fue constante, violento, imparable. En apenas 16 segundos, el coche recibió más de 1000 impactos de bala. Bonnie y Clyde murieron al instante, sin siquiera poder reaccionar. Su coche quedó destrozado, sus cuerpos irreconocibles. Y aún así, su muerte los convirtió en leyenda. Miles de personas acudieron a ver el lugar. Algunos incluso intentaron cortar trozos de su ropa o cabello como recuerdo. La violencia los mató, pero también los inmortalizó. Al Capone. Uno de los nombres más temidos de la historia del crimen. El hombre que controló Chicago, que hizo millones durante la ley seca, que construyó un imperio. Pero su final fue muy diferente. No murió en un tiroteo. No murió huyendo. Murió en su cama. Para 1947, Capone llevaba años sufriendo neurosífilis, una enfermedad que destruye lentamente el cerebro. Su mente se deterioró hasta el punto de tener la capacidad de un niño. El hombre que una vez dominó ciudades enteras, terminó confundido, débil, olvidado. Un derrame cerebral, luego un paro cardíaco. Y así terminó. No con violence, sino with decadence. Bugsy Siegel. El hombre que ayudó a construir Las Vegas. En 1947, estaba en la casa de su novia en Beverly Hills. Había invertido millones en el Flamingo Hotel, pero el negocio iba mal. Sus socios sospechaban que estaba robando dinero. Esa noche, mientras leía el periódico, alguien lo estaba observando desde la oscuridad. Un tirador, escondido fuera de la casa, apuntó con un rifle Y disparó. Las balas atravesaron la ventana. Una de ellas le arrancó el ojo. Murió instantáneamente. Minutos después, su imperio ya estaba siendo tomado por otros. En el crimen, todo se reemplaza rápido. Dutch Schultz, un hombre poderoso, pero demasiado imprudente. En 1935, fue atacado en un restaurante por orden de la mafia. Gravemente herido, fue llevado al hospital. Durante casi un día entero, no murió. Deliraba. Fiebre altísima. Frases sin sentido. Recuerdos mezclados con palabras extrañas. La policía esperaba que revelara nombres, que delatara a alguien. Pero nunca lo hizo. Murió dejando solo confusión. Sus últimas palabras siguen siendo un misterio. Albert Anastasia, conocido como uno de los hombres más peligrosos del crimen organizado, murió en una barbería. Sí, una barbería. En 1957, mientras se afeitaba, con la cara cubierta por toallas calientes, 2 hombres entraron. Sacaron armas y dispararon. Ciego, confundido, Anastasia reaccionó atacando su propio reflejo en el espejo, no a los atacantes reales. Murió peleando contra una ilusión. Pablo Escobar, uno de los criminales más ricos de la historia. Durante años escapó de gobiernos, ejércitos y agencias internacionales.
Pero en 1993 estaba acorralado. La policía había rastreado sus llamadas. Sabían dónde estaba. Cuando llegaron, intentó escapar por los tejados. Descalzo, sin salida, se produjo un tiroteo y en cuestión de segundos cayó. Murió sobre un tejado en Medellín. Algunos dicen que lo mataron, otros que se quitó la vida. Pero el resultado fue el mismo. El imperio terminó. Angelo Bruno, un jefe diferente. Prefería negociar en lugar de usar la violencia. Pero eso no lo salvó. En 1980, estaba sentado en su coche frente a su casa. Un hombre se acercó en silencio. Colocó una escopeta detrás de su cabeza Y disparó. murió en el acto. Su muerte desató el caos. Sam Giancana, un hombre con conexiones peligrosas, incluso con agencias gubernamentales. En 1975, estaba solo en su casa, Cocinando. Alguien entró. Alguien en quien confiaba. Lo suficiente como para darle la espalda. Un disparo en la cabeza. Luego varios más. Murió en el suelo de su cocina. Nunca se resolvió el caso. Carmine Galante murió como vivió. En público. En 1979, estaba comiendo en un restaurante. Hombres armados entraron y abrieron fuego. Murió al instante. Pero hay un detalle que quedó para la historia. Su puro seguía en su boca. Joe Gallo celebraba su cumpleaños, rodeado de familia. Cuando comenzó el tiroteo, herido, logró levantarse, salir del restaurante, llegar a la calle y caer. Murió frente a todos. Whitey Bulger pasó años huyendo del FBI, pero no pudo escapar para siempre. En 2018, llegó a prisión. Menos de 12 horas después, estaba muerto, golpeado brutalmente por otros reclusos. Su pasado lo alcanzó. Paul Castellano, uno de los jefes más poderosos de Nueva York. En 1985, fue asesinado en plena calle, a plena luz del día, frente a testigos. Fue un mensaje. El poder estaba cambiando de manos. Tony Spilotro pensó que iba a ser ascendido, pero era una trampa. Fue golpeado brutalmente junto a su hermano y enterrado, aún con vida. Murió bajo tierra, sin posibilidad de escapar. Todos tenían poder, dinero. Pero al final, todos terminaron igual. Sin escape, sin control, sin final heroico.